iniciar el día de hoy con nuestra clase. Bueno, buenos días a todos, alabado sea Jesucristo. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy, el cual consiste en el cálculo de una medida de posición. Nos quedamos hasta el cálculo de las medidas de tendencia central, donde realizamos unas gráficas y marcamos con unas flechas donde se posicionan dichas medidas de tendencia central. El día de hoy vamos a conocer la forma en la cual vamos a poder calcular un determinado rango acerca de lo que consta números menores o números mayores, dependiendo de la posición que se ubique, donde se ubique. Estas medidas de posición se van a identificar por la letra Q. Cuando estoy hablando de Q1, me estoy refiriendo a una medida de posición, el cual lleva por nombre cuartil. El cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el cuartil 4. Aquí tengo entonces la descripción de lo que es una medida de posición. Me dicen que en las medidas de posición podemos encontrar las siguientes, que al describir grupos de observaciones, con frecuencia se desean describir un grupo con un solo número. Son valores de distribución de datos en que se dividen en partes iguales, es decir, en intervalos. Los más usados en estas medidas de posición son tres distintas medidas. La primera se denominan cuartiles, la segunda se denominan deciles y por último el cálculo de percentiles o centiles. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre los cuartiles. Como nos da la idea de un cuartil, es decir, nos están hablando de un cuarto de la muestra. Tenemos que los cuartiles del tema que vamos a tratar el día de hoy son medidas de posición que dividen en 4 partes porcentuales iguales a una distribución ordenada de datos. Podemos notar en esta gráfica de colores que el primer cuartil se va a referir al 50%. El segundo cuartil, es decir, ya junto con el cuartil 1, ya me va a mostrar el 50% de estos datos. Tenemos el 75% y el 100% de nuestros datos. A esto se refiere entonces el cálculo de un cuartil, la representación del 25%. Tenemos que el cálculo de dichos cuartiles solo se deben realizar 3 cálculos de estos. El cuartil 1, 2 y 3. El cuartil 4, yo les voy a mostrar el por qué no se realiza el cálculo del cuartil 4. Tenemos entonces, en un ejemplo sencillo, vamos a mostrar cómo y qué nos indica cada uno de estos cuartiles. Nos dice lo siguiente. Se realiza un estudio sobre las edades de 11 estudiantes de un establecimiento educativo que cursan el 4º grado de bachillerato. Me piden que redacte 2 conclusiones sobre las edades de los estudiantes en porcentajes. Tenemos que vamos a realizar el estudio de las edades de 11 estudiantes. Como podemos notar, aquí tengo entonces 11 números que me representan las edades. Tengo a 15, 17, 16, 16, 15, 17, 15, 18, 14, 16 y 15. Bueno,
Nos hablan entonces acerca de este cálculo. Lo primero lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos. Los ordenamos de forma creciente. Si tenemos un dato repetitivo, habrá que colocarlo las veces que se vayan a repetir. Tenemos a un número 14, tenemos a 4 números 15, tenemos a 3 números 16, 2 números 17 y un número 18. Tenemos que, para este tema, debemos calcular 3 cuartiles. El cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Cuál es el significado de el cuartil 2? Que tengo la representación del cálculo de la mediana debajo de este. Como recordarán, les indiqué que el cuartil 1 me va a indicar el 50%, el cuartil 2 el 50%. Y regresando un poco a lo que son las medidas de tendencia central, es decir, la mediana lo que hace es que a la hora de ordenar todos mis datos, la mediana me va a mostrar dónde se encuentra la mitad exacta de ese dato. Por esa razón voy a concluir que el cuartil 2 va a tener el mismo valor que la mediana. Tenemos acá entonces que el cuartil 1 se va a posicionar en el tercer valor y esto me representa un 25%. El cuartil 2 se va a posicionar en el sexto valor y esto es el equivalente al 50%. Y por último tengo el 75% que se posiciona en el en la novena posición y esto es el 75%. Esta es de la forma gráfica en que yo puedo representar una medida de cuartiles cuando estoy hablando de pocos datos. Pero nuestro tema real es que nosotros vamos a realizar estudios acerca de cantidades grandes. Es decir, en este ejemplo de 30 números. Tengo entonces que la aplicación o el ejemplo dice de esta forma, que hallemos el cuartil 1, 2 y 3 de la distribución de frecuencias de una prueba objetiva de matemáticas. Vamos entonces a proceder con, primero que nada, la finalidad que estoy buscando es que necesito realizar una comparación de la mediana con el cuartil 2 a ver si es cierto que efectivamente tienen el mismo valor numérico. Procedo entonces a lo siguiente, el cálculo de la mediana. Este cálculo ya lo hemos realizado, donde n es la cantidad de términos, n entre 2. Aquí n divididos 2, que son 15 unidades. Ese valor de 15 lo voy a buscar en la frecuencia acumulada. En la tercera fila yo encuentro a dicho valor. Entonces me va a servir toda la fila 3. Voy a necesitar 30 medios es equivalente a 15. Voy a necesitar a la frecuencia acumulada anterior. Si estoy en la tercera fila de la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia acumulada, perdón, la anterior va a ser con un valor de 11. Aquí tengo 11 unidades. Divididos, me dice la fórmula, entre la frecuencia absoluta, que aquí son 5 unidades. La amplitud de intervalo consiste en una resta. Voy a decir que son 66 restándole 59 y tengo un valor de 7. La amplitud en este caso son 7. El límite inferior de esta fila es 59. Voy a resolver entonces 15 menos 11, que son 4. 4 quintos por 7 me da un valor de 5.6. Este 5.6 lo voy a sumar con el límite inferior, dándome un valor de 64.6, que es el valor de la mediana.
Como en la parte anterior me están indicando que el cálculo de la mediana va a ser igual al cuartil 2, voy a salir de dudas. Aquí voy a realizar el cálculo del cuartil 2 a ver si efectivamente queda con el mismo valor de la mediana. Hago la sustitución aquí en n, voy a sustituirlo por 2 y n minúscula nuevamente por 2. Tengo 30 términos. Entonces digo 2 multiplicados por 30, que son 60, y 60 cuartos, su equivalente es 15, o 60 entre 4, que son 15. Busco a 15 en la frecuencia acumulada y es tercera fila. Me dice la fórmula menos la frecuencia acumulada anterior, como ya vemos, la anterior es 11, divididos la frecuencia, que son 5, la amplitud 7, el límite inferior 59. Resto entonces 15 menos 11, que son 5 cuartos, o podemos también obtenerlo de 4 divididos 5 y multiplicados por 7, que serán también 5.6. Sumándole el límite inferior, me queda que el cuartil 2 tiene el mismo valor que la mediana. Me está indicando el 50%. Vamos a realizar el cálculo del cuartil número 1. Para el cálculo del cuartil 1, que me va a indicar el 50%, voy a sustituir n minúscula en ambos casos como 1. 1 multiplicados por 30 divididos 4. Estos son 7.5. Busco en la frecuencia acumulada donde se encuentre contenido dicho valor de 7.5. Segunda fila. Noto que en la segunda fila tengo una cantidad de hasta 11. 7.5 se encuentra contenido entonces en esa cantidad. Le resto la frecuencia acumulada anterior. Si estoy en la segunda fila, la anterior es 3 unidades. En la fila, esta frecuencia es de 8. Aquí tengo la sustitución de 8. Y como recordaremos, la amplitud es de 7. El límite inferior en esta fila es 52. Resuelvo 7.5 menos 3, que son 4.5 octavos, por 7, me da un valor de 3.94. Sumándole el valor del límite inferior, obtengo que el cuartil 1 es 55.94. Pero ¿qué me representa este 55.94? Un 25%. Y dentro del problema me está indicando que 55.94 es el equivalente al 25% de las calificaciones obtenidas. ¿Cuántos estudiantes alcanzaron esta nota? Aquí podría aproximar hasta 56. Entonces busco que acá tengo un valor aproximado que entre 8 y 3, entre 11 estudiantes obtuvieron esta calificación de 55.94. Me representa el 25%. Vamos a continuar con el cálculo del cuartil número 3. El cálculo del cuartil número 3, es decir, el 75%. ¿Cuánto va a ser esta nota? Hago las sustituciones y tengo que 3 por 30 son 90. 90 entre 4 son 22.5. Busco a 22.5 dentro de la frecuencia acumulada y la tengo en la quinta fila. 22.5 se encuentra contenidos dentro de 24. Si le voy a restar la frecuencia acumulada anterior, son 18. Aquí tengo ya hecha la sustitución, 18. En la quinta fila, la frecuencia es 6. La amplitud, 7 unidades. El límite inferior es 73.
Voy a resolver 22.5 menos 18, 4.5 sextos por 7, 5.25. Sumándole el límite inferior de 73, son 78.5. 78.5 me representa la calificación de un 75% de los estudiantes. Solo se deben de calcular el cuartil 1, 2 y 3, porque este es el 75%. Si a mí me piden el cálculo del cuartil 4, que comúnmente no lo piden los libros, solo debo de indicar que es el último número de intervalo, es decir, 94. 94 es la representación del 100%. ¿Y por qué voy a estar seguro? Porque yo ya hice ese cálculo. Aquí lo tengo, el cuartil número 4. Si notamos, para el cálculo del cuartil número 4, su resolución es 94. Observemos que 4 por 30 son 120. 120 entre 4 es equivalente a 30. Voy a buscar a 30 en la frecuencia acumulada y está en la última fila. 30 menos la frecuencia acumulada anterior, que son 29. 30 menos 29 es una unidad. 1 entre 1 siguen siendo 1. Multiplicados por 7 son 7. El límite inferior en esta fila son 87. 87 más 7 son 94. El cuartil 4 tiene un valor de 94 que yo ya lo había indicado anteriormente. Pero ese cuartil nunca nos lo piden que lo calculemos, porque basta con que mencionemos el último valor numérico y ese es el cuartil número 4. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que llevamos resuelto? No tenemos ninguna duda. Bueno, siendo así, pues este será también parte de nuestra evaluación. Como recordarán, les voy a enviar el link de la clase para que puedan ustedes ir repasando una y otra vez si ustedes así lo desean. Tenemos entonces que para la práctica tenemos este ejercicio, es de la tercera serie. Los ejercicios son 2 y 4 de la página 90. Se utilizan las tablas de estos ejercicios y de esta página para calcular el cuartil 1, 2 y 3. Solo hagan ese cálculo, por favor. Y les recuerdo que estos cálculos lo pueden hacer a computadora o en forma manuscrita. La fecha de entrega de este ejercicio es un día antes del examen. Si no estoy mal, ustedes lo tienen jueves, o si es otro día, por favor me lo envían un día antes del examen, antes de medianoche. Por aquello que tengan alguna falla con su internet, me lo entregan al día siguiente, pero no 2 días después. Es al día siguiente si tienen inconvenientes con su internet. Si lo pueden entregar hoy, lo hacen hoy, mañana, pasado, o un día antes del examen o el día del examen. Bueno, ¿tenemos alguna duda? Bueno, no teniendo más dudas, pues los dejo libres para su siguiente clase. Muchísimas gracias por su asistencia. Pues que pasen feliz día a todos. Gracias, profe, buen día. Gracias, profe, igualmente. Profe, feliz Feliz día. día. Feliz día.